Continuamos con el caso de Nadia y Sergio. Nadia ha venido a Caso Cerrado a pedir un tratamiento psicológico para su esposo y que éste acepte el hijo que nació dentro del matrimonio, que no es hijo biológico de Sergio, pero es producto de las fantasías sexuales y el comportamiento sexual que Sergio impuso en su relación de 5 años. Sergio es voyeurista, le gusta ver a su esposa en actos sexuales con otros hombres. Él incitó a que esto se creara dentro de la relación. Ocurrió en muchas ocasiones hasta que ésta salió embarazada de uno de los señores que participaban con ellos en este comportamiento sexual. Un señor que era íntimo amigo de él, de Sergio, y el pobre un señor que perdió la vida en un ataque de corazón. Vamos a invitar a nuestros expertos, la doctora Vivian González, psicóloga, y la educadora sexual Antonia López, que pase aquí. Vamos a hablar primero de este comportamiento y segundo de por qué él ahora no está aceptando las consecuencias de dicho comportamiento. Buenas tardes. Ok. Bueno, hablemos, doctora. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué tipo de comportamiento es esto? ¿Qué filia es esta? Bueno, ella va a hablar de la filia, pero Okay. la filia en realidad es, como usted muy bien lo había dicho, voyerismo con parte de exhibicionismo de ella. O sea, una combinación, pero ella va a hablar de eso. Yo quiero hablar más del tema psicológico aquí envuelto. Hablemos. Y el tema psicológico es que él está utilizando, número uno, como usted muy bien lo dijo, no está asumiendo la responsabilidad de sus actos. Porque si él tuvo la osadía, él debió haber medido la consecuencia de toda una serie de situaciones. Y el bebé es esa situación. Pero, ¿cuál es el proceso psicológico? Él está utilizando un desplazamiento, utilizando al niño como el objeto de su angustia. Porque en realidad no es el niño, es la consecuencia de sus actos y la decisión que él tomó. Claro. Pero además de eso está utilizando otro mecanismo de defensa que es, vamos a entrar en un estado de negación, porque si yo elimino al niño, niego todo lo que pasó a nivel de subconsciente. Y eso es imposible de borrar. O sea que ahí él va a tener entonces que manejar esa situación. Existe tratamiento. La primera situación que él tiene que hacer es asumir su responsabilidad, que hasta ahora la está racionalizando. Y ahí es donde tenemos que partir con esta situación. Ok. Esta conducta sexual, ¿uno se puede retirar de ella así automáticamente? Bueno, yo estoy segura que va a hablar de eso, pero vamos a hablar de dos cosas aquí también. Una cosa es una parafilia y otra cosa es el trastorno parafílico. Una parafilia la puede tener cualquier persona. Es un tanto una desviación de una conducta, digamos que fuera de la norma, pero no significa que sea un trastorno. Claro. ¿Hasta qué punto él tiene un trastorno o no? Yo creo que en este momento, si yo fuera a categorizarlo a él, lo que era una parafilia se convirtió en un trastorno. ¿Por qué? Porque ahora sí le está causando angustia psicológica. Claro. En mi opinión. Y haciéndolo parar de su comportamiento. Exactamente. Bueno, pues hablemos de las filias entonces. Bueno, comparto lo que dice la doctora Vivian y he de decir que este caso es un caso de candaulismo. No es voyerismo ni es exhibicionismo. Estamos ante un caso en el que ¿Cuál es la diferencia del candaulismo al voyerismo y la Bueno, la diferencia es muy sutil, pero se da. En este caso, el objeto de deseo del demandado es... Él se siente atraído cuando su mujer tiene relaciones sexuales con otra persona. Su objeto de deseo es que su mujer se relacione con otras personas. El voyerismo, en cambio... es ver a cualquiera. Es ver a cualquiera y además sin que sepan que te están viendo. En este caso, él ella se cita... Sí, que ella sepa que lo está viendo. Eso es. Vale. Y en el caso de ella, como muy bien ha dicho al principio, pues posiblemente no sabía que le gustaba ese tipo de conducta sexual, pero llegó un momento en el que ella también se siente excitada con ese tipo de conductas sexuales. Bueno, claro, imagínate. Ok, perfecto. Bueno, producción tiene un testigo en este caso. Vamos a pasar a esa persona, por favor. ¿Tú trajiste a alguien? Yo no traje a nadie. Producción tiene un testigo. No, ustedes no trajeron a nadie. Es producción. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Mi nombre es Alicia. ¿Y usted quién es, Alicia? Yo soy la esposa de John. Eres la esposa de John. Ante todo, siento mucho tu pérdida. Gracias. ¿Por qué estás aquí? Pues yo empezaría por decirle que esta situación para mí ha sido bien fuerte. Para mí esto ha sido un asco. Yo estoy súper decepcionada con mi pareja, con John. Fue algo
horrible, decepcionado con ellos, que los conozco de muchos años. Yo no podía creer lo que me Después que lo bote la casa. habían hecho. Lo que le pasó a John, si yo hubiese sabido cómo él iba a terminar, yo hubiese tomado otras medidas. O sea, yo no sabía que eso es lo que iba a pasar. Si supiéramos las cosas y tuviéramos una bolita de cristal que nos dijera el futuro. ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres? Yo estoy aquí porque si Dania y Sergio toman la decisión de dar ese niño en adopción, yo quiero adoptarlo. Y no por ellos. ¿Ve? Simplemente porque ese niño se merece una buena vida. Y Claro. yo estoy dispuesta a hacer todo lo posible para que eso sea No, así. no, 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 la madre Ok, de ese perfecto. niño soy yo. Gracias. Y soy la Ok. única madre que ese niño Que va la a adopte tener. ya. Y después nos vamos. Sí, Ok. ya. Pero tú estás mal, ¿tú te ¡Silencio! escuchas? No me tengo que escuchar. No pierdas tiempo, por favor. La decisión la voy a tomar yo, no pierdas tiempo. Yo voy a tomar la decisión. El problema es que la decisión que yo voy a tomar no va a resolver tu problema. Para nada. Porque tu problema es que tú tienes a un hombre contigo que quiere tapar el sol con un dedo. Él quiere hacer así, agarrar un borrador y eliminar toda su vida. Y uno no puede hacer eso. Me ha dejado Las sola. cosas que ya uno hizo no se van. Hay que enfrentarlas. El método de él es un método de cobardes. Yo simplemente Es quiero un lo mejor para método el nene, de doctora. evadir. Simplemente quiero No que crezca tiene como una nada que persona. ver con enfrentar. Ahora me dejes Pero yo sola. simplemente quiero que crezca con una Es una familia cobardía. ejemplar, no conmigo. con Decisión una cintura de mía. vida. Ese hombre. Este no fue el hombre con quien yo me casé. ¿Estás dispuesto a someterte a un tratamiento psicológico para ¿Qué enfrentar? tratamiento? Si ya yo le dije lo que tenemos que hacer, que es lo La correcto. razón. Los dos Estás de más. necesitan ayuda. Pero tú cállate la boca que tú lo mataste. Dime. Tú lo mataste y lo mandaste para la tumba. ¡Silencio! Óyeme. Mira, Sergio, tú eres la porquería más grande que yo he conocido en mi vida. ¡Nadia, cállate! ¡Nadia, cállate la boca! Ay, no, estas dos mujeres son unas despistadas totales. ¿Se puede callar las dos? Tú eres tremenda porquería de hombre. Tú quieres imponer tus perversidades sexuales, regarlas, gozarlas, vivirlas, que echen flores, consecuencias, raíces y todo, y después tú quieres cortarlo todo así y seguir tu vida, porque tú vas a volver a empezar con Pero lo si lo quiero mismo. lo mejor para el niño. Y vas a parir otros hijos más, te van a dar otros machos cuando sigas haciendo la misma cochina con tu mujer. Porque ella va a seguir contigo, porque ella no tiene autoestima, ella no siente nada por ella. Ella está ciegamente perdida con la cochinada tuya. Así que, escucha, olvídate. Decisión del caso. Te niego el tratamiento psicológico porque a él no le interesa enfrentar nada de lo que tiene que enfrentar. Y te dejo con tu hijo porque lo pariste tú y es tuyo. Que seas muy feliz, he dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Él, además de mi cuñado, fue mi hijastro en un momento. ¿Qué esposa? Esa es una niña. Es mi esposa. Es una niña. No, tiene 17 años, pero no hay nada ilegal. Yo lo amo a él. Nosotros nos enamoramos y el amor no tiene nada que ver. Tengo que hablar No de tiene mi esposa, vergüenza o sea. como un hombre que estuvo con el padre de mi hermana, que es mi padre. Pero a eso a quien le Va a tiene que venir ahora. interesar es a la hermana. ¿Cómo tú te pudiste haber casado con el hombre que era el amante de tu padre? Caso cerrado.